Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, el señor Greg Abbott es gobernador republicano de Texas. Es un hombre que no quiere a los mexicanos, porque no porque lo diga, lo demuestra en casi cada decisión que toma. El hombre tiene 20,000 problemas, yo creo que mentales. Ha tenido una vida complicada. Pero bueno, hoy en Estados Unidos y en México y en muchos países, los populistas y los demagogos son los que están ganando. Ni modo. ¿Por qué? Porque el sistema neoliberal le falló a las grandes mayorías y hoy cualquier demagogo llega, te da una solución fácil a un problema muy complicado que tal vez no tiene solución, pero suena bonito, ¿no? Entonces ahora el señor Greg Abbott, para prevenir que entren más mexicanos y que entren más drogas, etcétera, se le ocurrió por sus pistolas, sin estar facultado para ello, cerrar la frontera entre México y Estados Unidos cuando el señor es gobernante local. Y eso es una atribución del gobierno federal. Y Joe Biden como que comiendo pinole y increíble, ¿no? Pero en fin, a ver, Luis Miguel, nos está fastidiando este asunto. Ciudad de México, como en muchos temas, está tan obsesionada consigo mismo que hacia afuera no se entera de casi nada. Y tú lo sabes muy bien porque tú no eres de la Ciudad de México, ¿no? Entonces tú lo ves bien. Juan y yo pues somos aquí nativos y tienes toda la razón lo que dices. Cuando platicas en estos días con alguien de Ciudad Juárez o de algunas ciudades fronterizas, el tema más relevante, yo diría, es muy relevante para ellos, pero es muy relevante para México, es todos los problemas que está generando este cierre, mejor, no es un cierre, es un estrangulamiento del paso de camiones. De Juárez hacia El Paso. Para hacernos una idea, ayer la fila en la tarde era 23 kilómetros. Lo que cuesta eso, ¿eh? Aproximadamente son 15,000 camiones tipo tráiler. Uno tras otro. Y decías tú lo que cuesta. Calculen entre 75 y 130 mil dólares por camión. Por día. Wow. No, pero es el valor de la mercancía. Pero lo que está pasando, y lo hemos comentado en otros contextos, cuando pensamos en pronósticos económicos, en pronósticos de determinadas ramas, de determinadas regiones, cada vez más tenemos que decir cómo van a afectar variables no económicas a el desempeño económico. Evidentemente le pega a las fábricas. En algunos casos las fábricas ya de plano están haciendo paros técnicos porque dicen, ¿qué caso tiene estar produciendo? Para que no lo pueda embarcar, claro. Si hablamos de productos perecederos, ahí sí, hombre, el riesgo de pérdida es enorme. Y por supuesto, lo que es impresionante es algo que está absolutamente fuera de nuestro control. Decías tú, Greg Abbott no tiene facultades. Se agarró de un tema que dice, a ver, yo no estoy interviniendo la frontera. Es justo después de la frontera. Sí, 1 centímetro después. Yo uso mis facultades como gobernador porque mi obligación es proteger a los tejanos de todo lo que podría venir malo de México. Migrantes. Y drogas. Ahí está la bronca. Es una crisis que empezó el 18 de septiembre. Cuando digo, en esta hermosa ciudad, tardamos mucho en que nos lleguen las noticias de afuera. Pero estamos hablando de una crisis que ya lleva más de 2 semanas y que no tiene para cuándo resolverse. No es un asunto binacional en el sentido de que no es que el gobierno de López Obrador, Cancillería o Secretaría de Economía diga, sí, mañana cambiamos esto. Es simplemente estamos a expensas de lo que el gobernador de Texas quiera. Con un intransigente que no vas a poder negociar con él. Por eso un Trump de segunda. Sí. O de primera, no sé. Platicaba con una persona de la Cámara del Transporte de Ciudad Juárez. Me decía, es la tercera crisis en menos de 5 años. En el 2020, 19-20, Donald Trump en su campaña de reelección usó también como estrategia para presionar a México el cierre de fronteras. Greg Abbott hace 1 año y medio, para reelegirse, uno de los, vamos a decir, actos simbólicos fue también apretar, estrangular el comercio.
El hecho es que la economía mexicana depende de que este tipo de arterias comerciales funcionen. Si las taponan, pues lo que está pasando es el equivalente a un infarto. Si lo que ver. está ocurriendo es un bloqueo comercial, vamos a decirlo así. Y la frontera de Texas, no solo estás hablando de Juárez El Paso, estás hablando de Laredo, Nuevo Laredo, estás hablando de una frontera muy amplia, por donde no solamente en Juárez pasa mucho, pasa en las demás. Creo que la frontera de Nuevo Laredo a Laredo es la más transitada, más que Ciudad Juárez. Imagínate, ese no se le ha ocurrido. A ver. Imagínate que se le ocurra. Nos están oyendo en Estados Unidos, así es que no le des idea. Es increíble que hablamos en este programa hace un par de semanas, tú lo ponías en la mesa. ¿Quién? ¿Cómo? Tú, Eduardo, tú ponías en la mesa el tema de cuál es digamos, quién es el mayor socio comercial de Estados Unidos. Es México. Tenemos la frontera más transitada del mundo. Y obviamente ese intercambio comercial que le deja grandes beneficios a los dos países no puede depender de un señor que de pronto... No puede depender de populistas de ningún lado de la frontera, porque de este lado el presidente de sus mañaneras también le pone unas agresiones a Estados Unidos terribles. Biden es un hombre más prudente. Pero republicanos que están buscando la candidatura presidencial, que no van a conseguirla porque ya lo tienen en la bolsa Donald Trump. Y los gobernadores fronterizos republicanos, ahorita es el de Texas. ¿Se acuerdan cuando había una republicana en Arizona? Sí. Así ¿no? traía la frontera. O sea, los republicanos no quieren a México por razones políticas, porque con tal de avanzar y conseguir votos, a México lo van a satanizar. Igual que aquí, para ganar popularidad, satanizas a los gringos, bueno. Y los que pagan son los obreros, los trabajadores, los campesinos, los empresarios y todos los que dependen, en gran medida, de las exportaciones a ese país. Es curioso cómo hace 2 semanas, cuando empezó este estrangulamiento del tránsito de mercancías, estábamos hablando más de qué impactos posibles iba a tener la huelga de trabajadores automotrices, que todavía no termina de llegar a México como efecto de esto, de lo que le hemos dedicado menos tiempo. Ya lleva 2 semanas. Qué bueno que lo traes. Sí, la verdad estamos... Gota. Porque en la Ciudad de México estamos todos en la grilla de la sucesión presidencial. La grilla de la sucesión de la jefatura de gobierno en la Ciudad de México. Yo por eso cada vez estoy tratando de traer temas que no tienen que ver con estos políticos, porque hablamos demasiado de gente que hace muy poco. Entonces hay que empezar a hablar de temas que son más trascendentes y que afectan nuestra realidad, nuestra existencia, nuestros bolsillos. Por supuesto. Y hay mucho país fuera de Ciudad de México, No, ahí con muchas historias que contar. tienes ¿no? toda la razón. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.